En el año 1916, un grupo de gente del Club Vieja, te puedo dar algunos nombres, Dionisio Simón, Salas, Manara, mi abuelo, eran fundadores. Y ellos le pusieron Madryn Football Club. Era un grupo de amigos que hicieron un equipo y jugaban contra la armada que venía de Madryn, que bajaban, hacían equipo y jugaban. Y ahí empezó todo, empezaron a trabajar, y en el año 1924, el 7 de mayo, la provincia le entrega a la persona jurídica. Y ahí es donde se forma Club Deportivo Madryn, que el presidente es el doctor Cosentino, el primer presidente del Club Madryn. Hansen, Cinzo, Sarlach, Simón, de eso me acuerdo, y hay otros más que yo me acuerdo, fueron los primeros jugadores del club. Yo tengo la foto en grande, y si vuelvo a ver el pantalón corto, se usaba con cinto, ¿viste? Y los zapatos no eran con tapones, eran con travesaños. Que yo tengo los primeros pares de zapatos de mi padre, que mi padre jugó 25 años en el club, ¿viste? Del 64, del 59 al 64 fue el mejor equipo que tuvo Madrid. Siciliano, Casagré, Ñonquepan, Calvo y Escurti, Echaide, Paulella, Echaide, Melín y Regués. Te voy a formar de 4. Ñonquepan, Casado, Monocchio y el Chúcaro Roldón. En el medio estaba Manarita, estaba De Benedetti, Vituccio De Benedetti, muy buen jugador, y yo, Melín. Después a la delantera estaba Eugenio Chaide, de la delantera de 3, Rufino Chaide y Ricardo Regués, el gurí. Bueno, primero fue Siciliano al arco, después fue Barroso, Casado y Regués, en la formación como se jugaba antes, ¿no es cierto? 2, 3, 5. Después en la línea media estaba Escurti, Ñonquepan, Monocchio, Néstor Monocchio, y adelante estaba Echaide, Eugenio, Melín, Tong y Melín, Rufino Echaide, Giraldo, que era un conscripto que estaba haciendo el servicio militar en el distrito de Trelew, y Regués, otro Regués. Me acuerdo de Cardocito, que cuando se le cortaban adelante no paraba nadie. Y también estaba Rufino Chaire, que era un toro ese, cuando agarraba la pelota, iba para adelante nomás, ¿eh? Sí. Sí, Rufino, agarraba la pelota, Rufino en medio campo y agarrarlo ahí. A Rufino, los últimos años que jugó él, todos los domingos había que irlo a buscar al campo, jugaba y llevarlo. Y a veces no entrenaba, era una máquina corriendo. Los sábados yo le iba a buscar al campo, 60 kilómetros de acá, ¿viste? Porque él estaba en el campo, cuidaba el campo. Y yo le decía, pero vos correrás, te mueves. Sí, Waldo, sí, mentira, qué mierda. Me esperaba con un asado allá, comía lo loco, pero bueno, no se paraba, era bueno. Con Lugato Monocchio íbamos a buscarlo. Íbamos a buscarlo a la mañana. Almorzábamos, comíamos un asado con Rufino porque siempre nos esperaba con algo, ¿no? Con un asado y con buen vino también, ¿no? Bueno, almorzábamos, tomábamos algún vasito de vino y nos veníamos para Madrid. Y Rufino jugaba como si él hubiera estado entrenando toda la semana con los compañeros y venía justamente a jugar el partido y se volvía para el campo. Era algo increíble lo que ocurría con ese tipo. Y cómo jugaba. Después estaba Tongui Melín. Tongui cuando paraba la pelota
en el área, chao, salían 2 o 3 y los pasaba. Los gambeteaba como quería, eran. Y después le clavaba, ¿viste? Entonces, era goleador. Bueno, yo ya era el habilidoso. Me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero bueno, me tenían por el habilidoso. Una especie así de Messi. Ese era más o menos mi juego. Jugar al vacío, gambetear, y adentro del área, si me dejaban, era seguro. No, a la gente sí, cuando Madrid salió 5 años campeón era impresionante, era una fiesta. Una fiesta. La gente acompañaba mucho a todos los partidos, después la fiesta de los campeones era terrible. Se festejaba, no teníamos los colectivos de ahora que tienen ahora, ¿no? En camiones. Ponerle los monoquios, que ellos tenían los camiones para los vacunos, para la lana, que se dedicaban a todo eso, ponían los camiones. Los casados ponían sus camionetas, que eran los carniceros de Madrid. Toda la gente vieja así tenía sus vehículos y lo ponían. Y ahí iba la hinchada, ahí, mujeres, niños, como ahora, ¿viste? Mujeres, niños. Salimos campeones 5 veces seguidas. El año 59, 64, imagínate. ¿Qué más le voy a pedir? En la época que los muchachos mayores jugaban a las cartas, nosotros teníamos que esperar que el club estuviera vacío, digamos. Entonces, en ese momento, el que estaba en el buffet del club era José Domenici. Y José Domenici era como un compañero más para nosotros. Y disfrutábamos muchísimo del club, ya sea jugando al ping-pong, tocando el piano, que en ese momento el club tenía piano, y si no, jugábamos a hacer gimnasia y disfrutamos del club, porque eso era el motivo de pasar la tarde. Y han pasado tantos años, hemos pasado tantas cosas lindas dentro del club, cuando hacemos esos famosos bailes, que traemos orquestas muy buenas de Buenos Aires. Vino D'Arienzo, Canaro. El Madrid era un club de mucho prestigio. Si habremos ido, así como decimos, a bailar, al buffet, a jugar al ping-pong, al billar. Toda la barra nuestra, que éramos grandes y éramos todo el Madrid. Todas las noches íbamos al Madrid. Todas las noches había un bufetero muy simpático, muy cómico. Los bailes eran familiares. Yo he venido con mi papá y mi mamá, en alguna época, porque eran muy bailarines, y después con el grupo de amigos, por supuesto. Yo andaba de novio con mi señora, no nos perdíamos ningún baile. Fíjate que cuando venía amaneciendo, tocaban el amanecer, el tango del amanecer, ¿viste? Porque ya venía amaneciendo el día, que sé que estábamos toda la noche de joda, de baile, ¿viste? Era muy lindo, aparte era muy divertido y con mucho respeto, mucho respeto. Hemos visto el amanecer en nuestro querido Golfo, y mientras una orquesta típica tocaba el tango El Amanecer. Pero eran unos bailes hermosos, con orquestas que han venido de Buenos Aires, con orquestas de la zona y con grupos de acá de Madrid. Muy lindos bailes. Otra cosa muy linda también, que cuando venían los barcos que hacían los operativos acá en el Golfo, ellos, cada uno tenía su banda, supongo. Entonces, a la noche, los muchachos que participaban de la banda venían con sus instrumentos y se armaban unas lindas orquestas de jazz que también bailábamos, porque los temas eran lindísimos en esa época. Mira, la ciudad me parece que en ese entonces no tenía más de 2.000 habitantes. 2.000, puede ser que hayan llegado en esa fecha a 3.000, pero más no, ¿eh? Primero veníamos a la playa. Cuando se levantaba la brisa, así como ahora se ve
lleno de sombrillas y paravientos. En ese momento, ¿qué teníamos? El club. El club era nuestro paraviento. O sea, pasábamos a sentarnos en la veredita que da hacia la roca y ahí nos quedábamos. Bueno, nosotros, si es en época de verano, nos juntábamos primero en la playa, disfrutamos del día de sol, disfrutamos de la playa y ya nos poníamos de acuerdo qué es lo que íbamos a hacer a la noche. Si había bailes en el Club Madrid, ahí estábamos nosotros, por supuesto. Y yo recuerdo una anécdota que contaba mi papá, que no actuaba él, pero que él venía a ayudar, a limpiar y a estar con tal de verla a mi mamá. O sea que acá este club ha dado lugar a los amores, a que estén los hijos. Después mi hermano Luis Alcides ha hecho locución en el club. Así que sí, hay toda una historia ligada al Club Madrid. Y ahí la conocí a mi señora en un baile del Club Madrid, fíjate, hace 56 años que me casé, así que debe ser arriba de los 60, ¿no? Que te estoy hablando. Ahí la conocí, y qué baile que se hacía. Se traían orquestas de Buenos Aires de primer nivel. Fue una etapa de transición, digamos, un poco de 70 y 80 fue de transición, digamos, del fútbol, porque de haber tenido un furor tremendo en la década del 40, 50, 60, en la década del 70 empieza a declinar el tema del fútbol. Yo me acuerdo, tendría 9, 10 años, y fue Juan Pedro Córdoba a casa, que fue el técnico que formó a todos aquellos, aquella camada de esos años que llegamos casi todos a primera. Y me dijo si quería venir a jugar. Yo jugaba ahí en el campito, como decimos, ¿no? A la pelota. En el 76 nosotros empezamos también a ficharnos. Muchos chicos que estábamos del barrio de ahí, nos empezamos a fichar de ahí de Madrid, Deportivo Madrid, porque teníamos la cancha ahí al lado, ¿no? Ahí empezamos en inferiores, ya estaban el Mara Sayueque, Sergio Taviani, estaba Richard Roldán, Epiti Murúa, un grupo Víctor Hugo Díaz, Orlando Costa, Edgar Mario Paulella, que había empezado antes que yo, y formamos un grupo, ahí se arma la sexta división. Juan Pedro Córdoba les preguntaba a cada uno de los jugadores qué era a qué jugaban, digamos, ¿no? Bueno, yo soy un número 2, yo juego de puntero derecho, yo soy delantero, yo soy mediocampista, yo juego de marcador de punta. Y cuando llega a mí, el último, justo me llega a mí, que en realidad estaba lo último, porque había llegado último, llega a mí el viejo Córdoba y me dice, ¿y usted de qué juega? Y digo, yo soy arquero, le digo yo. Y me miró él, porque era el primero que le decía que era tal cosa, ¿no? Y me dice, usted no sabe lo que le falta para ser arquero todavía, me dice, porque me veía tan gurrumín, ¿viste? Me acuerdo que Orlando tendría 15 años, Orlando Costa, ya lo subieron a primera. Era un arquerazo Orlando, no le daba la altura, pero tenía una elasticidad en las piernas que llegaba a los palos. Entonces ya era salir de la escuela, cuando estábamos en el secundario, y comer rápido e irnos a la cancha. Y estaba Juan Córdoba, y Juan era un fenómeno, vivía ahí en la cancha vieja. Y ahí siempre estaba el Piti, estaba el Mara, Orlando, y la pasábamos bien. Nos divertíamos mucho, entrenábamos, nos hablaba de táctica, de fútbol, era un fenómeno. 30, 40 años antes existía el club de fútbol, que como club no existía, pero sí estaba la sede y estaba la cancha de fútbol vieja del Madrid. No había tantas categorías de inferiores como lo hay ahora, o sea, ahora es una por año. Antes eran 2 o 3 categorías, primera y alguna reserva, nada más. Entonces, y ibas a la cancha los domingos, que era no había televisión, solo radio, no había teléfono. Entonces, convivir con donde estamos viviendo ahora, a donde estábamos viviendo en ese momento, el mismo lugar, pero diferentes circunstancias, hacía de que vos esperes el domingo como 2 cosas, el fútbol y el cine. Fue un año increíble, todavía no había llegado la televisión acá a Madrid, así que no había nada. En esos años, si bien había básquet, era muy amateur. Y si bien era amateur el nivel de fútbol,
pero había equipos buenos en toda la zona y los jugadores también. Ahí donde hoy está emplazada la escuela, enfrente al viejo palacio, era toda la cancha de fútbol y sí, había que ir temprano. Había una arcada parecida a la que tenemos hoy en el club. Había que dejar el auto temprano, pagar la entrada para tener un lugar expectante. Pero eran partidos muy lindos, muy lindas épocas, ¿no? Era esperar el fin de semana para venir a la cancha llena. Ya iban antes, me acuerdo que después hubo una época que jugaba la séptima antes que la primera y ya la gente iba a ver la séptima. Me acuerdo de muy chicos que íbamos con mi viejo a ver los partidos de fútbol al costado del alambrado, con la camioneta, que nos subíamos, que mirábamos desde arriba del techo, desde la caja, los partidos locales. Me toca la época que el Club Madrid no tenía básquet o lo tenía ahí y hay un paso de varios jugadores del Club Brown que se pasan al Club Madrid y se arma un equipo competitivo. Claro, un equipo que se armó, eran 4 jugadores de Brown y yo. Pero ni se hablaba del básquet siquiera, pero fue algo que de golpe la gente se volcó ahí, pedía el básquet, pedía el básquet, pedía el básquet. Trajimos jugadores de Bahía Blanca, trajimos 2 americanos. Ya empezó en esa época la rivalidad Brown-Madrid, se llenaban las canchas, era lindo, era precioso. Cuando yo llegué ya estaba un primer refuerzo que era Juan Carlos de la Vega, desde hace muchos años que estaba, y el primer refuerzo del grupo que vino después fui yo. Al tiempo llegó Carlos Valenzuela, después vino Cirilo García, Jorge, creo que Luis Di Meglio, después cuando incorporaron en la época de los americanos vino Eddie Robertson. Araujo, Ganso, Iliceche, Iliceche sí, Castelnuovo y Mariño, y yo. Y jugamos 1 o 2 años así, después empezamos a tener refuerzo, después vino Cirilo, Valenzuela, unos cuantos jugadores. El nivel era muy bueno. Deportivo Madrid tenía un equipo fuertísimo, recuerdo Cirilo, el Negro de la Vega, bueno, había estado en la etapa anterior, Nelson Abrani, Luis Di Meglio, el Flaco Valenzuela, Claudio Donati, Waldemar Cardona, bueno, Adrián Castelnuovo también estuvo, después una pareja de americanos impresionante como era Eddie Robertson con Brian Williams en principio y después también sumándose Ernest Bulling. Y por supuesto la pasión de la gente, eso es algo que uno nunca se le puede borrar de la mente porque era pura pasión en serio. Y bueno, hubo muchos cambios porque traíamos muchos jugadores en esa época, ¿no? Pero el equipo titular, bueno, era Jorge, justamente Cirilo, Valenzuela, Claudio Donati, Luis Di Meglio, Meschini, un jugador que fue de Ferro en Buenos Aires, y después estuvo también Fleitas, un entrerriano. Tuvimos muchos jugadores de afuera, Cardona, un chico de Santa Fe. Yo me acuerdo que viajábamos a todos lados con mi papá, recuerdo después de aquellos torneos provinciales donde se jugaban torneos muy fuertes con Gimnasia de Comodoro, con Federación Deportiva, con Brown también, algunos clásicos, y después pasando a la zona regional que era con Deportivo Roca, Villa Regina, los equipos de La Pampa, Independiente, Pico Fútbol Club. Sí, con mi padre íbamos a todos lados. Hemos recorrido la Patagonia completa, Buenos Aires, esos partidos con Roca, con Villa Regina, bueno, luego jugando con Independiente de Chivilcoy, con Ciclistas de Junín,
Racing de Olavarría, que jugamos en algún momento cuando ascendimos, Comunicaciones de Pergamino, Gimnasia de Pergamino, Boca, River, Vélez. Nos ha tocado jugar con equipos grandes. Y la verdad que Madryn también se hizo conocer y tuvo un papel muy preponderante en esa época. Pero cada partido de por medio viajábamos, ¿no es cierto? Y siempre llevaba a alguno de los chicos, ¿eh? Por eso, ¿cómo no lo van a querer tanto al club ahora? Si de chiquitos ya estaban ahí metidos ellos, ¿no? Un viaje lo llevaba Ricardo, otro viaje iba Gustavo. Mira, para nosotros eso fue espectacular. Nosotros éramos chiquitos, tendríamos 10, 12 años cuando empezaron a venir los americanos y era como que venía a jugar Michael Jordan acá, ¿viste? Había equipos de Trelew que tenían 3 o 4 americanos en el equipo que los iban rotando y en esa época, en ese momento hacían mucha diferencia los americanos. Así que para nosotros era el paraíso y venir a la cancha era la mejor actividad que te podía pasar. Eddie hacía 40, 45, agarraba 20 rebotes. Y ponele, hacía 8 asistencias. 2,6 metros, 2,5 metros, no sé cuánto mide. Te hacía el laburo de 2 personas. Era el mejor. Más allá de que todos colaboraban, el Flaco Mechín, el Luis Di Melio. Luis Di Melio, su quintita era... No erraba, Luis no erraba. Y corría a la cancha, Walter... no sé, Cardona, lo que hacía el Flaco Valenzuela y Claudio Donati, sabían cuál era su rol en el equipo, Adrián Castelnuovo. El ascenso lo logramos en Chivilcoy, contra el Argentino de Junín. Un partido inolvidable, con un doble de Claudio Donati sobre la hora. Hizo el doble y terminó el partido. Te imaginas lo que fue eso. Sé que faltaban 2 segundos, habíamos perdido la pelota en el medio de la cancha y es como que ya perdíamos y bueno, alguien me la dio, creo que Luis Di Meglio me la dio del tiro libre ahí abajo y amagué y metí la pelota en el último segundo. Bueno, fue espectacular, no sabes lo lindo que fue porque fui corriendo hasta el medio de la cancha y se empezaron a tirar todo encima mío, bueno, ay, qué lindo que fue. Fue un espectáculo, la verdad que re lindo, re lindo. Creo que el Coronario a esa época fue aquel ascenso después de haber ganado 2 partidos importantísimos en Pergamino, tanto con Gimnasia y Esgrima de Pergamino y Comunicaciones, y venir a definir acá a Puerto Madryn, creo que fue algo hermoso. Me acuerdo que nos fueron a buscar con el autobomba a la ruta, fue espectacular. No, las cosas que hemos vivido acá. Nos trajeron hasta acá, todas lleno de gente y muy, muy lindo, muy lindo. De que el recibimiento de aquella gira por la provincia de Buenos Aires, recuerdo que veníamos en el colectivo con el plantel y con mi viejo y ver la cantidad de gente en la ruta esperando ya al plantel y una avenida Gales que era de vereda a vereda totalmente colmada y terminando ese recibimiento en el gimnasio del Deportivo Madryn. Esas caravanas interminables, el ingreso por la avenida Gales, desde que empezaba ya en el Tenaz, en la estación de servicio en Ruta 3, y eran colas interminables y caravanas, donde sí, esas cosas no se borran nunca. Hace 3 años que no toco una pelota. Y acá, a través del Negro La Vega, porque Negro La Vega estuvo en el club donde yo me inicié, él jugaba en Alem, de Bahía Blanca. El Negro de La Vega ya jugaba en Madrid, ¿viste? Me dijo, mira, Osvaldo, en Bahía hay un petizo que se llama Cirilo García. Es increíble, no lo para nadie ese. Sería bueno si lo pudiéramos traer. Bueno, digo, yo voy a intentar. Siempre estaba dispuesto. Y agarré y hablé con Abel, que estaba en la comisión, era presidente Abel. Yo era vicepresidente. Digo, che, yo voy a ver si lo puedo traer a Cirilo, el famoso Cirilo.
Mierda, che, dice, pero se va a costar plata. Y bueno, ponemos un poco cada uno, che, vamos a ver, vamos a tirarnos de lance. Un jugadorazo, Jorge. Nos divertíamos con él. Jugábamos cuando queríamos nosotros y cuando queríamos ganar, ganábamos. Sí, era fácil. Jugar con él era muy fácil. Fui allá, pedí hablar con el presidente del club y le digo, mire señor, yo vengo a hablar por su famoso jugador, yo sé que es famoso, Cirilo García. ¿Qué me dice? ¿Usted me quiere sacar el brazo derecho? No, le digo, no, yo vengo a proponerle algo. Sí, porque mañana usted puede ir allá, estar por alguno que le gusta, y yo le voy a recibir como corresponde. Sí, tiene razón, señor, tiene razón. Bueno, ¿qué ofrece? Le digo, mire, nosotros por ahora, por un año a préstamo, le ofrecemos 60.000 pesos, que era plata. Sabía que playa, un lugar muy chiquito, que nada que ver a lo que es ahora, pero no tenía ni idea de nada. Sabía que estaba el Negro de la Vega, sabía que estaba el Flaco Valenzuela, Claudio Donati, y después no conocía más nada. Y cuando llega me llama Jerry, mira, acá llegó Cirilo, Abel, me dice. Estaba en la casa de Jerry, que vivía ahí en la avenida Gale. Me fui ahí a verlo, yo cuando lo vi, te juro, Nicolás, mirá. Dije, mamita querida, ¿quién hemos traído? Decía, chiquitito, chiquitito. Cuando empezó a jugar al básquet, mamita querida. Qué jugador, qué jugadores. Cuando me vieron así, viste, vos traías un jugador de básquet, decís, mínimo un 80, un 90. Claro, estoy como ahora, o por ahí ahora estoy un poco más bajo, pero bueno. Y el tema era, ¿cómo es? Al otro día entrenamos y me acuerdo que fueron los dirigentes que había en ese momento, no me recuerdo. Y cuando me vieron en la cancha, este era un 3 tipo el Gorriaga, algo así, ¿viste? Claro, era un 3 total. Y bueno, empecé a jugar y ya cuando me pidieron correr, después venía a los entrenamientos, venían todos los días a la práctica. Triplero era, pero de eso que agarraba una pelota, ¿viste? Te la mandaba, pero como si fuera de 1 metro, ¿viste? Un gran jugador, Cirilo. Teve muy rápido, no veo bien Jorge. Entonces te das cuenta, él dice, sí, yo uso lentes, pero no habla mucho por la gente, no comprendes. Pero sí, apenas, muy rápido, buen pase. Y muchas veces, yo sé, hice un chiste, yo digo, el chico más rápido no puede ver, el cego más rápido del equipo. Yo nunca vi un tipo así, tan chica, tan cego, pero rápido como un gran. Me acuerdo que no sabía estar en la entrada, en el gimnasio, ¿viste? En la entrada. Y venía gente de Comodoro, dice, señor, venimos a ver al famoso Cirilo, me decía. Él se paraba, si él rompía y se metía bajo el aro, era pelota segura, ¿viste? Pero él se paraba y le pasaba las pelotas a Eddie, el negro, y el negro taca adentro. Era una combinación extraordinaria que tenían. Cirilo tiene la particularidad de ser muy rápido, muy inteligente. Y me acuerdo que ya nos conectábamos, él como base y yo como pivot, nos conectábamos rápidamente en la cancha porque él tenía un pase explosivo y ayudado yo con el salto explosivo que yo tenía, teníamos una combinación perfecta dentro de la cancha. De los bases que vi me pareció uno de los más importantes y más inteligentes para jugar. Junto con Juan Carlos de la Vega, ¿no? Lógico. Donde la paraba, la metía. Sí. Sí. Y Cirilo jugaba de atrás. Le hacía los pases allá. Él se metía así, mirá. Por el carril derecho. Pero con todo, che. Y Cirilo estaba ahí, tac, adentro. Se la pasaba de aire, ¿viste? Y adentro. En el aire, el negro se elevaba, che. Parecía que se quedaba en el aire.
que lo parió. Se elevaba y ya metía. Parecía que se quedaba en el aire. Se elevaba alto, se elevaba. Qué bárbaro, qué bueno que era. Eddie es el mejor jugador que pasó por la ciudad de Madrid. Te hablo nacional, extranjero, el mejor de todos. Sí, me acuerdo, nosotros fuimos a buscar a Eddie Robertson, fue el primer americano que tuvo Madrid. Llegó un 3 de agosto del 85, lo fuimos a buscar a Ezeiza con mi padre, con Alejandro Molina, que era un colaborador del club, que manejaba siempre el reloj en la cancha de básquet. Lo esperamos en Buenos Aires a Eddie. Lo llevó Alejandro Molina, un gran colaborador que teníamos en ese entonces, ya fallecido, ¿no? Y lo fuimos a llevar a Aeroparque. No le entendíamos nada. Lo había llevado a Ricardo y a Gustavo, yo, que eran seguidores míos para el básquet, o donde yo iba, mejor dicho. Y estábamos en Aeroparque, el avión para colmo salió con un atraso de hora y media, hora y media. Nos hablaba, pero no le podíamos entender nada. Quería tomar algo y decía esa. Hasta que logramos más o menos saber que quería cerveza. Eddie, un gran jugador. La rompía y jugaba como si hubiera sido un tipo nativo de acá, que hubiera vestido la camiseta del Madrid siempre, toda la vida. Un gran jugador. Eddie era un fenómeno. Era buen tipo, buen jugador. Conmigo era muy compañero. Pero jugadorazo. No le gustaba perder nada. Tenía una capacidad de rebote espectacular, una forma de moverse abajo del vidrio, donde hacían unos amagues que no se podían agarrar, que te dejaba en el aire, ¿viste? No, un hacedor de juego también, porque a veces iba afuera y te daba esos pases espectaculares. Un jugador completo, un jugador de toda la cancha en realidad. Jugaba abajo, jugaba afuera, pivoteaba excelentemente. Muy bueno. Eddie, me encantó a mí jugar con él y estar compartiendo en la mejor etapa del Madrid, ¿no? Eddie te podía jugar de alero, de tirar de 3 puntos, jugar de espalda, abajo el aro, jugar de frente, abajo el aro. Te pasaba la pelota, corría la cancha. No había manera de no entenderte con un jugador de esa clase. Para mí fue el mejor extranjero que hubo en esa categoría y después, bueno, tuvo un recorrido importante en la Liga Nacional, en la Liga de A, donde estuvo en varios equipos. Pero Eddie es el mejor. Para mí, el Viejo Palacio fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Me acuerdo que se jugaba liga, se jugaba viernes y domingo y la cancha se explotaba. Era otra historia, no sé cómo explicarte. Las canchas llenas, tanto la de Madrid como se jugaba en la cancha de Bron o poner en el gimnasio municipal. Hay veces que no había ni entrada. Veía gente parada en la puerta porque no podía entrar. Cuando se jugaba o en el gimnasio municipal, jugaba Brown Madrid, iba el matrimonio, se separaban, los que eran de Madrid por un lado, los de Brown por el otro, y después se puteaban uno del otro y eran la misma familia. Y en Madrid pasaba lo mismo, iban toda una tribuna. Se jugaban los clásicos a gimnasio lleno, pero tenía esas cosas lindas, eran esos partidos que las hinchadas compartían las tribunas. En el viejo Palacio Aurinegro no había separación entre una y otra. De un lado estaba la gente de Brown, del otro lado estaba la gente del Madrid. Y enfrente de la platea, que generalmente la ocupaba la gente del Madrid. Y nada, terminaba el partido y más allá de lo que había pasado, yo me acuerdo de las viejas épocas de Rosell y el Playa, donde conjugaban los hinchas de un club y de otro. Era una emoción ver el gimnasio con semejante cantidad de gente. En los clásicos más que nada, pero igual cuando venía un equipo de afuera igual se llenaba el gimnasio. Era ya una costumbre ya ver el gimnasio lleno ya. En el entretiempo se iban los equipos al vestuario y las sillas se sacaban y quedaban
y quedaban a un costado porque había gente afuera. Y estaba el kiosquito de los padres al lado del vestuario local. Nada, las banderas de la hinchada de ese momento estaban agarradas de tirante a tirante. Chupamiel vestido de payaso corriendo por arriba de un paredón de 1 metro, pero era de 20 centímetros y nada, era hermoso. La hinchada es exagerada, es mejor el mundo. Yo del primer día yo llegué, tuve un partido, está conmigo. La hinchada yo amo. No más hinchada, mejor hinchada del mundo, de Madrid. No hay más. Atrás de los bancos de suplentes, ponele ahí, todos semis y sillas. El borde de la cancha, viste que había el paredoncito, bueno, 2 filas de sillas abajo de los aros, y en Brown era lo mismo. Se llenaban las canchas. Se compartía la misma tribuna porque el Palacio Viejo tenía una sola tribuna grande, después vino la tribuna de madera que se hizo enfrente, pero se compartía y había una divisoria imaginaria que mitad para un lado y mitad para el otro, ¿no? Y no pasaba nada. Los cantos siempre existieron, lo que pasa que al ser tan chico Madryn éramos muy conocidos entre sí, compartíamos y comíamos, hasta familiares que por ahí estaban de uno y de otro lado. Cota. Bueno, muy lindo mi juego, te escucho. Cupame, muy lindo mi juego. Yo muy emocionado por ese pensar de todos los partidos, de gente. Yo amo Madryn, yo amo el viejo cancha. Es decir, la verdad, cuando morí, yo quiero un día en un viejo cancha, solo la gente quiere verme ahí. Cubano. Mauro Bernat, Pablo Marani, tenían jugado Agustín Vicentela, Manu Forres, el Chueco Borchuk, Facu Iturria, son todos que en ese momento eran chicos y estaban arrancando a dar sus primeros pasos y siempre pensabas en cuándo voy a ser como ellos, ¿viste? Y hasta en un momento, bueno, fui compañero, yo en lo personal fui compañero de todos. Mira, nosotros el primer año que se hizo el TNA, yo creo que tuvimos mala suerte porque teníamos muy buen equipo, pero bueno, se fueron dando algunas lesiones que nos fueron relegando en los puestos, todo, y cuando llegamos a jugar los playoffs, nos enfrentamos a Ben-Hur, que era un equipo de Liga Nacional prácticamente, habían armado, tenían muy buen americano y eso. Y tuvimos mala suerte. Y en los 2 años siguientes, sí, peleamos siempre por la clasificación, lo que le dio un condimento también especial a que la gente estaba muy enganchada y demás. Fue mi primer presidencia y no fue fácil, fue lindo porque el que venía y disfrutaba de los partidos era algo muy, muy lindo. En la época con Arpesa Madryn, que somos agradecidos por la sponsorización de aquel entonces, pero en algún momento uno como hincha del club solicitó que el nombre sea Madryn con Arpesa y que los colores sean amarillo y negro, ¿no? Bueno, ahí empezó la discusión, luego tomó la decisión con Arpesa de no seguir sponsorizando, tuvimos un año a sacrificio juntando los fondos para poder participar y luego tomamos la determinación de vender la plaza porque la verdad que era algo muy, muy difícil. Cuando llego a Puerto Madryn a jugar, bueno, el equipo llamaba con Arpesa, que era el Deportivo Madryn, y bueno, el club apostaba, era un equipo muy fuerte donde apostaba mucho a lograr objetivos muy altos. Había contratado jugadores de real jerarquía para lo que era el TNA. Estaba el Larigón Villares, Pipío Pedemonte, Andy Rodríguez, Diego Casemayor, Gustavo Nobile, Gato Turria, Pablo Marani, Jonathan Trace, era el suplente mío. Un equipazo. Jugué y estuve en contra de equipos con jugadores tremendos que ni siquiera yo lo imaginaba porque lo de la liga fue un día para otro. Nada, me tocó, por ejemplo, un día fuimos a jugar a River y estaba jugando Bruno Lava, que era en River. Y me agarró el técnico y me dijo, ¿vos querés jugar? Sí, bueno, defendelo que no te meta un punto. A ver, estábamos jugando en los primeros planos, teníamos técnicos
Oscar Sánchez, americanos de primer nivel, Robert Butler, tuvimos a varios jugadores que eran de elite, el caso de Prego, el caso del Negro Acosta, Jonathan Trace, competíamos al mejor nivel y fuimos protagonistas con Oscar Sánchez y con Dentis también, Fabio Dentis, que fue un gran técnico. Mis hermanos juegan acá al básquet, yo era muy chiquita y me acuerdo que venía y Gustavo siempre me hablaba con ese vozarrón que tiene para convencerme de que empiece a jugar. Bueno, hola, ¿cómo están? Quiero comunicar con los chicos y con las chicas de nuestra ciudad de Puerto Madryn, invitarlos a que conozcan nuestro Palacio Brinegro, a que quieran sumarse a jugar al básquetbol. La verdad que no me animaba, un poco me daba un poco de miedo su voz. Pero la verdad es que después, bueno, con el paso del tiempo me convenció, como es él. Así que me encantó venir acá y ser parte de lo que es la familia Brinera. Y yo arranqué cuando tenía 7 años, que recién se había formado el básquet femenino. Éramos muy poquitas. Después dejé porque se desarmó ese grupito que había y volví a arrancar a los 9 años. Y desde ahí, que hoy tengo 34, todavía sigo acá, en el club. Bueno, me ha pasado con nenes que hoy van a ser 17. Nada, imagínate que vengan, yo los tenía de cuando tenían 4 o 5 años y que vengan hoy y te den un abrazo así y que te digan gracias por vos sigo jugando al básquet. Es como, viste, muy gratificante en ese lado. Para mí es sumamente importante eso, ser buena persona. Las puertas de muchas cosas te la abre el ser buena persona. Conmigo llega Rodrigo Bona, Elías León, y en ese tiempo estaba Keco Peinipil, Lautaro San, José Báez, el Puma Fernández, Adolfo Otero también llegó en ese tiempo. Sí, había una linda cama, Manteca Marifil, Daniel Gómez, varios muchachos que la remaban y la peleaban acá en el club y bueno, tratando de poner el pecho por el club porque en ese tiempo era difícil, era muy difícil. 16 años tenía cuando llegué. Y bueno, mi Madryn había tenido un buen torneo en la liga local, que había perdido una final con Soltec, y ellos querían ganarle el torneo local porque hacía mucho tiempo que no lo ganaban. El fútbol del Valle por ahí no estaba pasando un buen momento, por ahí Brown estaba empezando a jugar torneos regionales y nosotros medio como que nos estábamos quedando atrás y estábamos un poquito mal en el sentido de no tener material, no tener un lugar donde entrenar fijo. Solíamos entrenar en la cancha vieja de Madryn, pero no podíamos jugar de local ahí y hacíamos de local en cancha de Alianza y muchas veces por ahí entrenamos en canchas de liga de barrio. Estábamos en una situación complicada. En cancha de Bron hacíamos de local. Entonces termina un partido, me acuerdo que vengo caminando yo con el bolsito y me viene Abel, el papá de Ricardo y Gustavo, y me dice, Cayo, dice, ¿qué tal? Hola Abel, ¿cómo te va? Estás muy solo, me dice, ¿no? Estoy solo, le digo, no, prácticamente nada. Hace lo que puede Garzán, Luján, que era el presidente, pero después no tenía nada, no teníamos apoyo. Y entonces dice, bueno, vos necesitabas ayuda, me dice. Entonces después vienen Ricardo, Gustavo y Cafiola y me dice, ¿querés que armemos una subcomisión de fútbol y te ayudemos? Más vale, vengan, le digo, ¿cómo no van a venir? Sí, vengan, son del Madryn. Entonces, bueno, ahí arrancamos. Estábamos en Lizar, en el café, un día de agosto, allá por el año 2003. Y me acuerdo que estábamos con Omar Martínez, que es un colaborador nuestro, con Cafiola, y con Gustavo. Y justo pasó Cayo Casado caminando, que Cayo vivía a la vuelta, pero iba a la sede, venía.
Alfredo, que siempre estaba en el club, estaba Miguel Antín, estaba Luján Barrientos. Y entró Cayo, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andabas tanto tiempo? Recuerdo que no tenían el botiquín. Nos había pedido una mano Cayo si podíamos juntarnos para comprar el botiquín. Le digo, ¿qué te falta, Cayo? Nada, dice, no tengo botiquín, no tengo nada. Dice, la verdad que a veces andar juntando, bueno, no, quédate tranquilo que nos vamos a ocupar y que te vamos a dar una mano. Bueno, juntamos, fuimos, le compramos el botiquín a Cayo, le armamos un botiquín. Y después, che, Cayo, cuando lo llamamos para darle botiquín, ¿y cómo está? Nada, y con los pibes, y haciendo malabares, y que no tenemos cancha, y que hace rato que no ganamos un torneo, hacía 20 y pico años que no ganaba Madrid un torneo, creo que 21 años, ¿no? Desde el 80 y pico. Vienen y primero me arman el botiquín, y después dice, che, y armamos una subcomisión de fútbol que no hay, que está Céfala, dale, métanle, le digo, métanle. Y ahí arranca todo el entusiasmo y toda la historia esta. Y eso siempre lo dicen, siempre hacen hincapié en eso. Pero el botiquín fue lo de menos, porque en ese momento se armó muy rápido y enseguida nos pusimos a pensar por qué no traer algún tipo de refuerzo a los chicos que estaban en el club para poder pelear un campeonato. Fue ese, digamos, el inicio, ¿no? De andar como parias de un lugar a otro buscando dónde entrenar, sacando los vidrios nosotros, juntando, pasando por ahí, nos prestaban una canchita para entrenar, pasando con la camioneta de arrastra. En las primeras finales que jugamos con Brown, ya habían llegado algunos chicos que venían de Rawson, unos refuerzos, como Walter Denko, Coral Mirón, Fernando Barilá, Facha Martínez. Pero también hubo un paso antes. Jugamos una final con Germinal y la mayoría éramos locales, éramos todos de acá. Y de ahí empezamos a pegar un salto a que vengan jugadores de afuera y reforzar con jugadores zonales, ¿no? Yo dirijo 3 torneos. En el primero quedamos a mitad de tabla, en el segundo llegamos a final con Germinal y en el tercero llegamos a final con Brown. Llegamos a la final, perdemos con Brown en la final del primer torneo y ya nos quedamos calientes. No, se nos escapó por nada, pero un marco multitudinario de gente, hacía rato que no se veía eso. Ahí empezó la locura. Una final es linda porque se jugaba todo, era el clásico de la ciudad, con jugadores de la zona y con Brown participando ya de torneos regionales, entonces era una medida buena para nosotros jugar ese tipo de partido en cancha Brown, con el público de los dos lados, con mucha gente. Después vino Griffin, el equipo ese que yo tenía, que le faltaban 2 jugadores prácticamente, que yo quería que venga el Negro Romero, lo trajeron, salió campeón y de ahí en más al Federal. Enfrentamos un Brown que recién había ascendido al Federal A y nos puso todos jugadores profesionales en esa época. Y duro, ¿viste? Empatamos 1-1 en cancha de Brown y los dirigentes no quisieron cederle la localía por lo que había pasado el año anterior y nos fuimos a jugar a Rawson, donde la gente, la verdad, nos acompañó impresionante y bueno, allá ganamos 2-1 con el gol de cabeza de Carol. Ganamos esa final inolvidable en cancha de Germinal con gol de Carolo en tiempo de descuento y creo que era la frutilla del postre de ese trabajo que se había hecho y fue el inicio de todo este sueño que no paró más, ¿no? Tiran un centro, la rechazan, Chiquichano agarra la pelota, la vuelve a meter al lado contrario, al lado izquierdo, para Barilá, y Barilá intenta definir sobre Bonetti, creo que era el arquero, y cuando la pelota se está yendo, yo aparezco por atrás no me acuerdo si era Chani Río y Pepe Castro, y alcanzo a meter la cabeza y bueno, la pelota entró, y de ahí ya me acuerdo nada, que solamente festejar ese gol que era lo que nos daba algo que estábamos buscando hace mucho tiempo, y bueno, fue hermoso, ¿no? No, Madrid estaba en puro crecimiento de lo que es futbolístico, infraestructura, todo. No teníamos cancha, entrenábamos donde podíamos, es la realidad. Jugábamos en cancha de Brown, de local, porque era la única cancha que estaba en ese momento, diría yo, habilitada en la ciudad como para enfrentar el torneo, pues si no teníamos que ir a Trelew, Rawson, Gaiman, que requería muchos gastos también.
al fútbol profesional fue avanzando de manera que se iba dando por sí mismo. Creo que al sumar refuerzos, primero de la zona, después algún otro refuerzo, el salir campeón también nos llevó a jugar una final en ese momento con Racing de Trelew para ver quién clasificaba al Argentino B de ese momento, el cual Madrid gana en cancha de Racing 2-0. Era un grupo muy lindo, muy humano, que no le importaba ir a entrenar a la tierra, no le importaba ir a entrenar a la playa. Hacíamos una cancha de 11 en la playa cuando bajaba la marea, de entrenar a las 2 de la tarde y saltábamos a la gente que estaba vacacionando, disfrutando de la playa con la marea alta. Nosotros corríamos y las teníamos que saltar a las 2 de la tarde, pleno verano. El crecimiento fue muy rápido. A partir del 2005 el club pegó un salto de calidad muy grande. Nosotros hasta ese año andábamos dando vueltas en lugares de entrenamiento, íbamos a la UTN, después íbamos atrás de la caminera, en la ruta, la playa, 11 contra 11 en la playa, corriendo la gente en verano para que nos dejen entrenar, jugando torneos federales ya, te hablo. Y jugábamos en Bron, en Germinal, y bueno, y creo que eso los dirigentes hicieron un clic y vieron que se perdía más plata alquilando lugares que por ahí si pudieran hacer su propio estadio. Bueno, por suerte llegó. Sí, a mí me toca llegar a la presidencia en el año 2008, después de un mandato de Ricardo, que había asumido una presidencia del 2004 al 2008, ya jugando un par de torneos de Argentino B y con nuestra propia cancha, que había sido inaugurada en el año 2006. Por supuesto que ya teniendo la estructura del estadio propio también nos daba otra posibilidad, nos abría otra visión sobre lo que podíamos avanzar, y después se da por supuesto ese ascenso que tanto buscamos y que tan cerca lo tuvimos durante muchos años en el 2014, que nos deposita en la tercera categoría del fútbol argentino, donde Deportivo Madryn desde el primer año hasta la fecha se erigió como uno de los animadores más importantes, ¿no? Desde el primer día que llegué, me hicieron sentir como que si estaba en mi casa. Yo sabía cuando vine que venía a un club serio, a un club que tenía aspiraciones a ascender. Desde el primer año que yo llegué, cuando estaba el Chope Izquierdo, sabía yo que el club tenía aspiraciones a ascender. Si bien no se había dado, pero bueno, era parte del proceso. El torneo anterior había estado ahí. Tenemos que ascender, este es nuestro año, no podemos otro año sin ascender. Estamos había una efervescencia terrible por la necesidad de ascender que tenía el club, porque estaba creciendo y habían armado todo como para ascender. Pero bueno, lo que logró el grupo ese, creo yo que, sobre todo pienso que la gente fue tanto el apoyo, bueno, como siempre en realidad, pero con ese grupo más porque se sentía identificada con lo que el equipo dejaba dentro de la cancha. Le dijimos que necesitábamos de más recursos humanos y ahí armamos el cuerpo médico con Marcelo Valari, con Rodrigo Carrizo, con Matías Sáenz, que ya estaba. Trajimos la psicóloga, a Diana Jorge, después trajimos la nutricionista, a Belén Obispo. Eran todos lugares donde no había esos recursos humanos, no estaban. Y bueno, y ahí se empieza a armar el plantel, obviamente después los jugadores que se trajeron, la base que quedó del torneo anterior, que termina desembocando en el ascenso contra Racing de Córdoba el 4 de noviembre de 2021. Yo me acuerdo ese torneo, tuve casi todo el torneo, jugué casi todo el torneo y era un contagio permanente de todo, que el equipo cuando tenía que ir al frente iba al frente, cuando se tenía que tirar de cabeza se tiraba de cabeza, cuando tenía que ir a pelear se iba y se peleaban todos juntos. Entonces, y ganaba. No, eso fue fantástico. Fue un torneo impecable, clasificamos 2 fechas antes, llegamos a la final
en inmejorables condiciones. Teníamos plantel completo, se habían limpiado los amonestados, se habían limpiado, no había expulsado, no había lesionado. Tuvimos una semana concentrada en Buenos Aires antes del partido. No había margen de error y lo jugamos, y bueno, con ese gol de Sebastián Geldrés, el minuto 21, 22 del segundo tiempo, eso es inolvidable, no se borra más. Más, los tengo en el teléfono, lo escucho de vez en cuando los goles, los relatos de Le él. robó y la puntió. ¡Manda centro! ¡Geldrés! ¡Gol! Nada, son cosas que creo que no sé si hubo un momento de tanta alegría como ese día. Deportivo Madryn, Geldrés. Cabeció solo. Y lo recordás siempre, ¿viste? Es algo que te acompaña o te va a acompañar para toda la vida. En cada momento que vos hablas de fútbol te acordás de ese partido, aunque no estés hablando de ese partido. Son momentos únicos, inolvidables, imborrables, en el cual no lo pasás, no es normal que lo pase siempre. Es más, hay entrenadores y jugadores que jamás en su vida salieron campeones. Grandes. Y nosotros tuvimos el privilegio de salir campeón, de ascender. Campeón y ascender. La vuelta acá, que fue terrible, las caravanas, la cancha lo mismo, en el estadio. Bueno, eso fue increíble, la verdad que bueno, eso te lo lleva grabado en el corazón, ¿no? Club Madryn es mi vida. O sea, yo acá adentro la verdad que soy feliz. Puedo tener un montón de mambos en la cabeza, pero llego acá y es otra cosa. Yo la verdad que acá soy feliz. Esa es la realidad. Es muy importante para mí. La verdad es difícil explicarlo con palabras porque es un sentimiento realmente muy grande, muy grande. Y el club es una parte tan importante de mi vida que me transmitieron mis tíos, mi papá. En mi casa se hablaba mucho, Club Madryn, era Club Madryn, fue Club Madryn, Club Madryn, era... Y fulano, hacían referencia a alguien, ese que jugó en el Madryn, decía, ¿viste? Entonces ya era, ¿viste? Era todo, era todo. Y mis tías, cuando yo era chico, que iba a ver, jugaba mi primo Alfredo, jugaba de 9, jugaba bien Alfredo. Y íbamos a verlo, entonces sobrino, me iba al auto y me sentaba con ella, ¿viste? Y entonces era algo que se vivía en la familia, algo que es difícil de explicar, pero vos lo llevás en la sangre, sí. Es un sentimiento que nada, vos decís Club Madryn, Club Madryn, sí. Y es fuerte. Los momentos lindos son muchos. Puntualizar con uno es difícil. Yo creo que lo más lindo de uno es lo que viene un club, es disfrutar del club. O sea, sentirte que vos, cuando generaste amistades que hoy perduran, hoy yo tengo compañeros que los veo en la hinchada y nos abrazamos y nos saludamos.
al menos disfrutamos que no había tantas cosas en Madrid y nosotros fuimos felices, nuestra juventud fue muy linda y la disfrutamos mucho en el club. Este club para mí sigue siendo mi vida. Es todo porque aparte nunca dejé de venir. Desde el 85 hasta el día de la fecha nunca dejé de venir. Yo nací en el 83. En el 85 fue la primera vez que pisé la cancha donde estaban estos colores y fue lo que dicen todos, el amor a primera vista. Mi segunda casa. Yo quiero mucho el club, you know. De 4 años yo jugaba, como mi vida, you know. And camino de ayudarme mucho, no solamente ser un jugador básquetbol, ser una buena persona. Sí, el gran culpable es mi viejo, que nos hizo tan fanáticos y se lo voy a agradecer toda la vida, porque lo mismo que nos transmitió mi viejo se lo he transmitido también a mis hijos, lo mismo mis sobrinos, mi esposa y toda mi familia. Estamos muy pendientes siempre del amarillo y negro. Es el club de mis amores. Son los colores que me emocionan y creo que se nota. Me gusta mucho el club. Quiero mucho el Club Madrid. Y para mí esto es una historia mía. De mi vida es una historia el Club Madrid. Yo dejé todo acá. Yo me casé en este club. Yo cuando me casé me acuerdo que tenía los chicos del Madrid me hicieron todo un camino saliendo de la iglesia. Esto es una historia mía muy linda. El club no me puedo olvidar nunca. Todo. Lo llevamos en la sangre. Lo tengo tatuado. Creo que es la familia y el club. No, es el legado que nos dejó mi padre y eso no lo negociamos por nada. Vengo todos los días al club también, por una cuestión que traigo mi nene, o si no, tenés que pasar por el club. Es una cuestión de vida. Tenés que pasar por acá, sí o sí, y si no pasaste en toda la semana es algo que te queda ahí pendiente, no podés no dejar de venir. Ahora que no hay actividad tampoco, tenés que venir sí o sí, y cuando hay actividad venís todos los días, porque tenés de todo, tenés handball, hasta tenés Newcon, tenés infantiles, tenés futsal, tenés vóley, tenés fútbol infantil, tenés liga profesional. Así que si querés, te gusta el deporte, vení al Deportivo Madryn, que tenés de sobra para poder disfrutarlo. A mí me cobijó Madryn. Yo tengo que agradecer, pero ponerme a rodillas de Madryn porque me dio todo el amor que imagínate, yo tenía 22 años y vine solo acá, así que me sentí y me siento re bien. Te digo más, ahora sigo con la camiseta del Madryn, me verás así porque vengo de entrenar el Newcon y no paro. Estoy siempre con esta camiseta y nunca me la voy a sacar. Es parte de mi vida, mucho tiempo llevo acá y he hecho muchas cosas por el club y la verdad que es un sentimiento, un amor, no sé si con una sola palabra se resume todo lo que yo siento por el club. No lo expreso por ahí porque no soy de expresar muchas cosas, pero yo al club lo quiero un montón, o sea, y me ha dado mucho, nos hemos dado mutuamente muchas cosas, entonces lo siento así, es una casa para mí, es así. Y han pasado tantos años, hemos pasado tantas cosas lindas dentro del club. Y yo te diría que el Club Madryn es mi segunda casa. Yo siempre digo, en la pirámide de mi vida, arriba está el Madryn, después sigue mi familia.